Bienvenidos queridos hermanos, vamos a comenzar la escuela dominical de este día domingo 4 de febrero del 2024. Y voy a pedir que nos pongamos de pie para dar comienzo con una oración. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos comenzar esta escuela dominical. Gracias por los niños presentes, por los adultos. Te pedimos que el día de hoy nos portemos bien y podamos aprender esta lección que tú has preparado. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Tome su asiento. Y la historia de la semana pasada, nosotros hablamos acerca de una reina. Todos los domingos anteriores nosotros habíamos aprendido acerca de muchos reyes, pero la semana pasada vimos una reina que se llamaba Esther. ¿Recuerdan la historia? Haciendo un breve resumen, ella tenía una condición especial que era huérfana. Nosotros en las clases dijimos que ser huérfano era no tener papá ni mamá, ¿cierto? Pero quien la crió se llamaba Mardoqueo, que era un familiar de ella. ¿Se acuerdan, niños? Que Mardoqueo había criado a Esther. Y había un rey que era el rey Asuero, que tenía una esposa que se llamaba Vasti. Y él, para presumir la hermosura de su esposa, hizo como una fiesta para todo el reino. Y le dijo a Vasti, que era su esposa, que se pusiera los vestidos más hermosos para mostrarla a todos sus invitados. Y resulta que Vasti no aceptó, le dijo que no, yo no quiero eso. Entonces, ¿qué hizo el rey Asuero? La destituyó del reino. Y ahí había un cupo para una reina, ¿cierto? Entonces asumió ese rol una judía que se llamaba Esther, que también era hermosa. Pero esa fue la historia de la semana pasada, así que los niños que estuvieron presentes en la clase saben muy bien el desenlace de esa historia. Pero el día de hoy quiero que vean esta imagen y quiero que Alex me diga qué ves en esa imagen. ¿Leones? ¿Ya? ¿Una persona? Efectivamente. Agustín, ¿qué más me puedes decir de los leones? ¿Son todos iguales? ¿Sí? Hay algunos que son machos, otros se ven hembras. En general los leones que son machos son los que tienen esta melena grande, como harto pelo. ¿Alguien ha visto algún león alguna vez? Benja, ¿dónde viste un león? ¿En cuál zoológico? En el de Santiago, no sé cuál era. Ya, en el zoológico, ¿cierto? En el Cerro San Cristóbal hay un zoológico. ¿Monse? Yo para mi cumpleaños cuando cumplí 9 fui al safari y me subí a un camión y para colmo los leones no se subieron, sino que estuvieron de cerquita. Oigan, niños, ¿y qué comen los leones? Carne. Carne, ¿cierto? Porque si le damos una sandía o le damos una fruta, ¿se va a sentir contento el león comiendo pasto? Puede ser vegetariano. No, porque va a tener una hambre tan grande. Resulta que en la antigüedad había un rey muy poderoso que se llamaba Nabucodonosor. Mire el nombre extraño. Pero este rey era un rey muy poderoso. Y este rey tenía tanto poder que su palacio era de oro, su trono era de oro. Y fíjense que tenía unos leones que tenía de mascotas. ¿Ya? ¿Quién tiene un león de mascota? Pocos. A ver, ¿cuáles son sus mascotas? Ya en Santiago están los peces y en mi casa tengo la gata y antes teníamos rata. ¿Ya? Ahora solo nos quedan los peces, el Tommy, que es mi perro, y la Nina, que es mi A ver, Cristinita y Benja, ¿tienen mascota? La Bendina, que es un perro. ¿Cómo se llama tu perro? perra. Una perrita, ¿cierto? El perro chivo que dura. Ya. Entonces, habitualmente las personas tienen
o perros, o gatos, ¿sí? Pero este rey llamado Nabucodonosor, que tenía tanto plata, tenía leones. Pero resulta que estos leones muchas veces los utilizaba para castigar a algunas personas. Dijimos que los leones no comen pasto, sino que comen carne. Entonces este hombre que está ahí en la foto, el cual nosotros vamos a aprender el día de hoy, se llama Daniel. Y Daniel ahí se ve más bien de una edad bien avanzada. Pero resulta que su historia comienza a eso de los 15 años. Cerca de la edad de Benja. Benja tiene 14. Así que la historia que vamos a conocer el día de hoy es sobre Daniel y cómo él fue fiel a Dios. Y él sobrevivió al castigo del rey. Y el castigo del rey era ser devorado por los leones. Y ahí ustedes ven que él está siendo devorado. No, porque Dios protegió a Daniel. Y vamos a ver cómo se dio esto más adelante. Así que nos ponemos de pie y vamos a cantar el corito de inicio de la escuela dominical en el nombre del Señor. Dice así: a la escuela dominical me gusta ir, me enseñan de mi Salvador. A la escuela dominical me gusta ir, pues la Biblia entiendo mejor. Aquí sentimos tanto amor, es una gran familia del Señor. Si yo pudiera arreglar, domingo habría sin cesar. A la escuela dominical me gusta ir, mi ofrenda doy a mi Señor. A la escuela dominical me gusta ir, donde a Él le canto loor. Asiento. Entonces yo le estaba hablando el día de hoy acerca de una persona. ¿Y cómo se llama esta persona? Daniel. Y esta historia que ustedes van a aprender el día de hoy en sus clases está aquí. Algunos ya tienen estas historietas. ¿A alguno le gustaría tener la historia del día de hoy, que es la de Daniel? Bueno, el que responda a las preguntas que yo voy a hacer, atentos porque le estoy dando la clave de cómo ganarse este libro. El que responda a las preguntas que yo voy a hacer a la vuelta de las clases, se va a ganar este libro. ¿Ya? Entonces, ¿qué tienen que hacer para poder responder las preguntas? Tienen que estar atentos en la clase y portarse bien, si no, no van a saber las respuestas. Entonces vamos a cantar este corito que dice: estad siempre gozosos. Y quiero preguntarle a la hermana Ruth, ¿qué significa estar gozoso? Feliz. Estar felices. Feliz. Hermano Alejandro, ¿qué entiende usted por estar gozoso? Estar felices. Estar felices, ¿cierto? Tener una alegría permanente. ¿Y eso es posible realmente? ¿Podemos estar todo el tiempo alegres o felices? Imagínense lo que está pasando en Viña del Mar, en Quilpué. Hay gente que está pasando cosas terribles como los incendios. ¿Y esas personas estarán felices? Ya. El gozo es diferente a la felicidad, porque la felicidad es un sentimiento momentáneo, al igual que la tristeza. Dependiendo de la circunstancia, uno puede estar feliz o puede estar triste. Por ejemplo, ¿cuándo uno puede estar feliz, hermana Katy? Cuando me saco buenas notas en el colegio. Ya, porque estudié, me esforcé, tenía una prueba de matemática y me saqué arriba de un 6, ¿cierto? Entonces eso me pone feliz. ¿Qué me podría poner triste, Benjamín? Caerse. ¿Ya? ¿Tener un accidente? ¿Caerse? Por ejemplo, los que juegan fútbol de repente se fracturan. Ayer, después de Se fracturan y eso
provoca dolor, ¿cierto? Y eso me va a poner feliz o triste. Triste, ¿ya? Pero el gozo es diferente, porque el gozo no es una felicidad o una tristeza, sino que una alegría permanente, ¿ya? Y esa alegría permanente nosotros la obtenemos en Jesús. Porque a pesar de que nos pasen cosas buenas o nos pasen cosas malas, si nosotros tenemos a Cristo en el corazón, siempre vamos a estar con gozo. Y como cristianos a veces podemos estar tristes, pero no por eso vamos a perder el gozo. Así es que nos ponemos de pie y vamos a cantar este corito que dice: estad siempre gozosos. 2, 3. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, pues esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Tomen su asiento. Bueno, como hay niños que están llegando recién a la iglesia, cuando en los coritos aparecen 2 líneas, así, significa que esa frase se canta 2 veces. Cuando ya no hay línea, como esto de acá, se canta una sola vez. ¿Ya? Entonces cantémoslo de nuevo para que ahí pongan en práctica esa enseñanza. Dice así: estad siempre gozoso, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Muy bien, tomen su asiento nuevamente. Y tenemos que dar gracias en todo. Eso quiere decir que debemos dar gracias a Dios por las cosas buenas, pero también por las cosas malas. Porque todo está bajo el control de Dios a los que creen en Él. Entonces, ¿qué estamos viendo en la escuela dominical? Estamos viendo el panorama del Antiguo Testamento. Y yo tengo un libro aquí. ¿Cómo se llama este libro para los que ven bien? Panorama del Antiguo Testamento. ¿Sí? Panorama del Antiguo Testamento. Ya, entonces este libro es una muy buena referencia para los que quieran repasar todo lo que hemos estado viendo en la escuela dominical. Porque esto es un resumen del Antiguo Testamento. Y fíjense todo lo que nosotros hemos avanzado, que ya estamos en la lección número 43. Y esto nosotros lo comenzamos en febrero del año pasado y precisamente estamos en febrero del 2024, ya ha pasado casi un año. Y la próxima semana ya vamos a haber completado el panorama del Antiguo Testamento. Entonces, para aquellos que han venido estos 43 o 44 domingos, hemos adquirido muchos conocimientos respecto de la Biblia. ¿Ya? Pero esto no se acaba aquí, porque después que terminemos el panorama del Antiguo Testamento, saben que va a haber una escuela bíblica de vacaciones. Y esto va a ser de este martes al próximo martes, ¿ya? El 18 de febrero, perdón, el 13 de febrero, para que lo anoten, para que se acuerden, vamos a estar 5 días seguidos aquí en la iglesia, con muchos niños, con muchos juegos, con muchas actividades, aprendiendo una lección muy linda. Eso se llama escuela bíblica de vacaciones, que es como venir a la escuela dominical, pero 5 días seguidos, ¿ya? Entonces el día de hoy nosotros estamos hablando de un personaje que se llama Daniel, pero fíjense que aparecen otros nombres acá. ¿Qué nombre dice aquí Agustín? Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego. Ya, raros los nombres, ¿no? Nosotros vamos a ver dentro de las clases que los nombres originales de estas personas eran Ananías, Misael y Azarías.
Pero este rey que yo les hablé, les cambió el nombre a todos. ¿Ya? Entonces, como vamos a hablar hoy día respecto del profeta Daniel, vamos a cantar este corito que nos recuerda qué es lo que hacía Daniel. ¿Ya? Nos ponemos de pies. Y cantamos este corito. Hay que correr un poquito eso, si no, no se ve mucho. Desplácelo para allá nomás. No, todo el cajoncito, eso. Ya. Dice así. 3 veces oraba Daniel en el día. 3 veces oraba el profeta Elías. Daniel en el foso un ángel veía. El profeta oraba y la lluvia caía. El profeta oraba y la lluvia caía. Tomen asiento. Entonces aquí nos habla de 2 personajes que ya hemos aprendido. Uno fue Elías, que recordemos que Elías era un profeta que le sucedió algo hermoso. Para los que no recuerden, Elías no vio la muerte, es decir, Dios lo vino a buscar y se lo llevó vivo en una carroza de fuego. Y recuerdan que él dejó como caer un manto y lo recogió el sucesor o el discípulo de Elías que se llamaba Eliseo. ¿Y qué característica física tenía Eliseo? Que era calvo, era peladito, ¿ya? Entonces aquí vamos recordando todas las enseñanzas para que nos acordemos. Pero miren lo que dice. ¿Qué dice aquí esta frase, Alex? Daniel en el foso un ángel veía. En el foso era el lugar donde vivían los leones. ¿Y qué dice después? Un ángel veía. Entonces, en la lección del día de hoy, ustedes se van a dar cuenta que cuando el rey castigó a Daniel y lo tiró donde los leones, Daniel no se salvó por sí mismo, sino que vino un ángel, ¿ya? Y lo protegió de ser devorado por los leones. ¿Y por qué? Porque Daniel era fiel, muy fiel, y oraba al Señor todos los días. ¿Cuántas veces oramos nosotros? Oramos solamente para pedir por los alimentos, oramos para acostarnos, cuando nos levantamos. Bueno, él oraba por horas y horas durante el día. Es por eso que Dios lo bendijo muchísimo. Busquemos en nuestras Biblias, en el libro de Daniel, y vamos a leer estos 11 versículos. Daniel, capítulo 6, versículos del 1 al 11. Recordemos que el número grande es el capítulo y el número pequeño son los versículos. Entonces nos ponemos de pie cuando lo hemos encontrado. Daniel, capítulo 6, puestos de pie. Y voy a dar lectura y ustedes van a seguir con la lectura. Y estén atentos porque puede que aquí estén las respuestas para ganarse el libro de la historia de Daniel. ¿Ya? Así que estén atentos. Yo voy a leer y ustedes van a seguir la lectura. Dice así la palabra del Señor. Agustín, ponga atención. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que estuviesen en todo el reino, y sobre ellos 3 presidentes, de los cuales Daniel era el uno, a quienes estos gobernadores diesen cuenta porque el rey no recibiese daño. Pero el mismo Daniel era superior
a estos gobernadores y presidentes, porque había en él más abundancia de espíritu, y el rey pensaba de ponerlo sobre todo el reino. Entonces los presidentes y gobernadores buscaban ocasiones contra Daniel por parte del reino, mas no podían hallar alguna ocasión o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue en él hallado. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna, si no la hallamos contra él en la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y presidentes se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los presidentes del reino, magistrados, gobernadores, grandes y capitanes, han acordado por consejo promulgar un real edicto y confirmarlo, que cualquiera que demandare petición de cualquier dios u hombre en el espacio de 30 días, sino de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y firma la escritura para que no se pueda mudar conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no se revoca. Firmó pues el rey Darío la escritura y el edicto. Y Daniel, cuando supo que la escritura estaba firmada, entróse en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que estaban hacia Jerusalén, hincábase de rodillas 3 veces al día y oraba y confesaba delante de su Dios como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando delante de su Dios. Que el Señor bendiga su palabra. Pueden tomar su asiento. Entonces aquí vemos cómo Dios había sido ¿Terminó, Agustín? Para que yo pueda seguir. ¿Sí? Ya. Entonces nosotros podemos ver cómo Daniel fue tan bendecido por Dios que incluso los reyes de esos imperios lo habían puesto en puestos muy grandes, en cargos muy importantes, y eso generaba envidia en las otras personas. Y confabularon contra él, porque dice la Biblia que no le encontraban ninguna falla. No tenían con qué delatarlo delante del rey. Entonces, y como ellos sabían que él adoraba a Dios, hicieron una ley. Y esa ley decía: todos los que adoran a otro Dios que no sea el rey, sean echados en el foso de los leones. Vamos a ver qué pasa más adelante con esa historia. Vamos a aprender entonces ahora el versículo que está en Romanos 1:16. Voy a pedir que lo busquen. Romanos 1:16. No pasa. Siempre está fallando todos los domingos. Ahí lo así nomás. Vaya. Ya, se ponen de pie y voy a pedir que ustedes lean ese versículo.
¿Lo encontraron? Ya, ahí apareció el versículo. Dice así este versículo. Leámoslo todos juntos. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Vamos a dejarlo hasta ahí porque sé que dice un poquito más. Y vamos a leer la cita, Romanos 1:16. Entonces leámoslo aquí al frente, que ahora ya apareció en la diapositiva. Todos juntos dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Tomen asiento. ¿Qué significa la primera parte, hermana Maleli? Porque no me avergüenzo del Evangelio. No me da vergüenza hablar de Dios ¿Ya? y de Jesús. A veces nos puede pasar esto en nuestra vida diaria. A veces cuando nos preguntan, ¿tú crees en Dios o tú vas a una iglesia? A veces nos avergüenza decir, sí, yo voy a una iglesia y mi iglesia es evangélica. Y yo voy a la escuela dominical y estudio la Biblia. A veces pasa eso. ¿Por qué? Porque a veces los compañeros se pueden burlar de nosotros. Y no solo de los niños, sino que también los adultos les puede pasar eso. En sus trabajos, en sus vecindarios. Muchos de los cristianos que se hacen llamar así van a las iglesias, pero ninguno de sus vecinos sabe que es cristiano. ¿Por qué? Porque puede que pase esto, que se avergüencen de ser evangélicos. Pero ¿quién escribe esto? ¿Quién escribe la carta a los romanos? El apóstol Pablo. Vamos a aprender después, más adelante, de este apóstol que fue uno de los principales evangelistas en el mundo. Y él dice, ¿por qué no se avergüenza del evangelio? Dice, porque es potencia de Dios, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salud o para salvación a todo aquel que cree. ¿Ya? Entonces vamos a ver en la historia que Daniel y sus amigos estaban en un lugar en el cual no alababan al Dios Todopoderoso, en el cual nosotros creemos, sino que ellos tenían estatuas, tenían ídolos y a ellos adoraban. Entonces un joven, imagínense un joven de 15 años que va a ese lugar, lo más probable es que cedería a hacer lo que todos hacen, ¿cierto? Sería más fácil para él postrarse entre los otros dioses y seguir lo que la mayoría de la gente hace. Pero Daniel no fue así, sino que él no se avergonzó de ser un hijo de Dios, ¿ya? Y es lo que nosotros debemos aprender el día de hoy. Nosotros no debemos avergonzarnos de estar asistiendo a la iglesia, no debemos avergonzarnos de creer en Dios, porque eso nos da la salvación, ¿ya? Entonces vamos a repetirlo nuevamente antes de pasar a las clases, para que relacionen, puesto de pie, este versículo con la lección del día de hoy. Y dice así, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Romanos 1:16. El que se aprende este versículo se va a ganar este librito, ¿ya? Y si no, nadie se aprende el versículo, también se lo va a poder ganar respondiendo a las preguntas, ¿ya? Entonces vamos a pasar ahora a las clases y vamos a cantar el corito Vamos a la clase. La clase de los niños, incluida Cristinita, la va a dar la hermana Maleli, ¿ya? Y yo voy a quedarme aquí con los adultos para ver la historia de Daniel. Y a la vuelta, atentos, voy a hacer las preguntas, ¿ya? Para que se ganen los premios aquellos que respondan. Dice así. Vamos a la clase, vamos a aprender la verdad eterna que debo saber.
Jesús me ha salvado, eso ya lo sé. Por eso alegre, bien me portaré. ¿Qué dice la última parte? Bien, Ya, yo le voy a preguntar a la profesora Maleli si eso se cumplió o no. Pasen entonces los niños con la hermana Maleli, con sus Biblias, y nosotros vamos a continuar la clase aquí de adultos. Entonces abramos en nuestra Biblia en el libro de Daniel, capítulo 1. Ya, entonces el día de hoy, ya casi finalizando el panorama del Antiguo Testamento, vamos a hablar acerca de uno de los principales profetas que nos deja una enseñanza muy importante. Primero que todo, la fidelidad que tienen los hijos de Dios, y segundo, las profecías, porque Él nos habla no solo del tiempo pasado, sino que nos enseña acerca de profecías que se están viviendo en este periodo y que aún no se están desarrollando. Entonces vamos a ver la importancia de eso. Entonces, lo primero que vamos a ver de los capítulos del 1, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Entonces, Daniel, capítulo 1, y vamos a leer los primeros 7 versículos. Entonces vamos a ir leyendo de forma alternada, un versículo cada uno. Comienzo yo, la hermana Ruth, Alejandro y Katy. Ya hasta que lleguemos al versículo número 7. Dice así: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y cercóla. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y metió los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna y de buen parecer, y enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su beber, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres, y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Ya, tomen asiento. Entonces, la primera parte nos habla de la historia personal de Daniel. Entonces, en esta imagen nosotros podemos ver, si ustedes se alcanzan a dar cuenta, ¿podemos apagar la luz, por favor? Porque para que veamos bien mejor la imagen. Entonces, en el reinado de Joacim, que era el rey de Judá en ese entonces, como leímos en la escritura, el emperador, uno de los emperadores más poderosos que existió en toda la historia, que era el rey Nabucodonosor, ¿ya?, fue e incendió la totalidad de Jerusalén. Esto ya lo vimos en alguna historia previa. Y se llevó cautivo a mucha gente hacia su reino. Pero no a todos se los llevó a la ciudad de Babilonia o a Sinar, que era donde estaba el palacio del rey, sino que la mayoría de las personas, gente común y corriente, fue dejado en ciudades de
el imperio babilónico. Pero él requirió, como nos dijo la escritura, de jóvenes que no tuvieran ninguna mancha, ¿ya? ¿Para qué? Para ser los siervos personales de él, entre los cuales estaba Daniel, Azarías, Misael y Ananías, ¿ya? Se cree que estos jóvenes tenían entre 14 y 16 años cuando fueron llevados cautivos al palacio del rey. Entonces ellos estaban a cargo de un príncipe de los eunucos, ¿ya? Y la misión de este príncipe de los eunucos, como decía la Biblia, era educarlos en la lengua de los caldeos o de los babilónicos, que es lo mismo. Los caldeos son los babilónicos. Entonces ellos solamente conocían el idioma hebreo, ¿ya? Pero a estos jóvenes Dios les dio una inteligencia superior y rápidamente comenzaron a aprender el idioma de los babilonios, ¿ya? Y dice incluso la escritura que como estos jóvenes eran escogidos, el rey decidió darles de su propia comida y de su propia bebida para que ellos se sintieran confortables, ¿ya? Entonces vamos a ver qué fue lo que sucedió a continuación. Entonces estos jóvenes dieron un testimonio muy potente de que ellos eran hijos de Dios en este imperio babilónico, ¿ya? Esto lo vemos en los versículos del 8 al 16. Y vamos a ver que cómo ellos, de alguna manera, Daniel, como dice el versículo 8, propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey. Pero no en una forma de que esa comida le iba a caer mal, ¿cierto?, a la guatita, sino que él quería dar un testimonio, quería diferenciarse del resto de los otros jóvenes. Porque no solo habían cautivos desde Israel, sino que el imperio babilónico arrasó con todas las regiones de Europa, de Asia. Entonces seguramente también habían otros jóvenes de otras culturas, con otras religiones, ¿ya? Como se puede ver ahí en el fondo, ¿cierto? Entonces a ellos le ofrecían la comida del rey, ahí les van a servir. Ellos ya tenían otras vestiduras, ¿ya? Eran aprendices, estaban en un periodo de entrenamiento que duraba 3 años. Y los otros jóvenes, quizás de otras nacionalidades que también estaban cautivos, comían sin ningún problema de la comida del rey. ¿Y qué come un rey? Lo mejor que hay. Un rey no va a comer solamente pan o agua, sino que el rey se alimenta de carne, el rey se alimenta de vino y todo fresco. Entonces, eso es lo que Dios permitió para que estos jóvenes diesen testimonio de que eran hijos de él. Entonces veamos en nuestras Biblias, el versículo 8 dice: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. ¿Y qué dice el 9? Este es súper interesante, dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Entonces aquí este joven Daniel comenzó a distinguirse del resto, ¿ya? Daniel tomó la iniciativa porque él tenía 3 amigos más, Ananías, Misael y Azarías. Pero Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Y esto fue muy agradable ante los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque el príncipe de los eunucos ya tuvo un trato diferente con Daniel, porque Dios lo permitió. Para no ir leyendo todos los versículos, pero sí contarles la historia, la solicitud de Daniel fue la siguiente: que le diesen legumbres a comer todos los días y agua, ¿ya? Pero el príncipe de los eunucos estaba preocupado porque la orden del rey había sido clara en que ellos tenían que alimentarse de la misma ración del rey. Entonces le dijo a Daniel: ¿sabes que estoy preocupado? Porque si yo no te traigo lo que corresponde, puede que mi vida corra peligro.
Entonces, como Daniel, mire, Daniel tenía 15 años, pero tenía una sabiduría muy grande. Le dijo, mire, ¿y qué va a pasar? Dijo el príncipe de los eunucos. Entonces va a pasar el tiempo y cuando ustedes tengan que presentarse ante el rey, ustedes se van a ver diferentes, como más enflaquecidos, más pálidos por no estar comiendo la ración del rey. Entonces Daniel le dice, prueba con nosotros 10 días, ¿ya? Y danos lo que te pedimos, legumbres, y agua, y el resto que coman lo mismo. Y después compara nuestros rostros con los rostros de los que se alimentaron bien. Y el eunuco lo hizo así. Les dio legumbre y agua, y el resto de los otros aprendices que estaban en el reino comían carne, bebían vino, de lo mejor. Y pasó el tiempo, ya, y resulta que el rostro de Daniel, de Ananías, Misael y Azarías se veía mucho más vital que el resto de los otros jóvenes. ¿Ya? Entonces comprendió el príncipe de los eunucos que esto era solamente un plan de Dios. Fíjense que después los versículos del 17 al 21 ya habían pasado los 3 años, ¿ya? De entrenamiento que ellos tenían que tener para presentarse recién delante del rey. Ellos no habían estado en presencia del rey. Pasaron los 3 años y se presentaron. Aquí hay una imagen representativa de cómo era el rey Nabucodonosor. Esto está escrito en los libros de la historia. Si usted quiere más referencias sobre el rey Nabucodonosor, busque en libros de historia de la humanidad y se van a dar cuenta que este era uno de los reyes más poderosos que existió en todas las épocas. Y era tan ostentoso el rey Nabucodonosor y los jardines de Babilonia, no sé si han escuchado de aquello, que el reino estaba lleno de palacios de oro, de jardines colgantes, hermosos. El reino era muy, muy hermoso. Entonces fíjense este palacio representado con escaleras de oro, con un trono de oro, con el rostro cubierto del rey, porque no podía ser visto. Incluso estos reyes en aquellos tiempos, ellos se creían ser dioses, ¿ya? Se creían ser dioses que requerían una adoración. Entonces imagínense, estos 4 jóvenes, ya de 15 más 3 años, ya tenían algunos 17, 18, 19 años. Seguían siendo muy, muy jóvenes, presentándose ante el rey. Y nos dice el versículo 17 al 21, y estos 4 muchachos les dio conocimiento e inteligencia en todas letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces estos 3 jóvenes fueron sabios, ¿cierto? Inteligentes en ciencia, pero a Daniel, que era le dio otro don más importante, que era la de interpretar los sueños. Dice el versículo 18, pasados pues los días, que estos días son los 3 años que habíamos leído al principio, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos, porque fueron no solo ellos, sino que fueron todos los aprendices de todas las ciudades que habían sido desoladas por el imperio, pero dice aquí que el rey no halló otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Y en todo negocio de sabiduría e inteligencia que el rey les demandó, halló ¿cuánto? 10 veces mejor que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y fue Daniel hasta el año 1 del rey Ciro. Entonces, esta es una lección súper importante, porque ellos estaban en medio de un imperio idólatra y eran una minoría en medio de un imperio que adoraba a otros dioses.
Incluso se tenían que postrar ante el mismo rey Nabucodonosor. Pero ellos se mantuvieron siempre fieles y leales a Dios, a su corta edad. Imagínense, 15, 16, 17 años. Y ellos no doblegaron su voluntad, porque ellos fueron fieles. A veces nosotros somos muy fácil de doblegar, hermanos. Incluso somos como Pedro. Queremos negar a nuestro Señor en circunstancias adversas. Pero ellos no lo hicieron. No lo hicieron incluso frente al emperador más grande de todos los tiempos, que fue el rey Nabucodonosor. Ahora vamos a ver, porque el capítulo 1 y el capítulo 2 son muy importantes. Vamos a ver el capítulo 2, porque ahora vamos a ver que el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. Y este fue el primer sueño profético del rey. ¿Y qué soñó? Aquí vemos al rey Nabucodonosor y vemos que soñó una estatua grande que tenía diferentes materiales. Tenía una cabeza de oro, un pecho y unos brazos de plata, un abdomen y unos muslos de bronce, unas piernas de hierro y unos pies de hierro mezclado con barro. Entonces venía, ¿cierto?, una piedra que salía de la nada, ¡pum!, y llegaba a los pies de esta estatua y la derrumbaba. Y fíjense que este sueño tenía muy preocupado al rey, porque no sabía la interpretación. Entonces llamó a sus magos, llamó a sus astrólogos, ya, para que le declarasen el sueño. Pero fíjense cuál era la diferencia, porque el rey les decía, yo no les voy a declarar mi sueño, porque si yo les digo lo que soñé, ustedes van a inventar cualquier cosa, van a interpretar cualquier cosa. Entonces el requisito es que ustedes me digan lo que yo soñé y que interpreten lo que yo soñé. Eso era muy difícil. Porque una cosa nosotros vimos con José, que José, cuando se presentó ante Faraón, Faraón le declaró el sueño y José le declaró la interpretación del sueño. Pero aquí la tarea era aún más difícil, ya que lo que el rey Nabucodonosor pedía era que, sin decir alguna palabra, le dijeran lo que soñó y cuál era su interpretación. Entonces, ningún astrólogo, ningún mago del imperio babilónico pudo hacer eso. Y ellos decían, pero rey, si tú no nos declaras, es imposible que te podamos dar la declaración. Y ahí se acordaron de Daniel, ¿ya? Y Daniel le dijeron, hay un judío, ¿ya?, que es capaz de interpretar el sueño. No fue así, perdón. Resulta que el rey Nabucodonosor le dio tanto enojo porque nadie podía, ¿cierto?, interpretar el sueño, que mandó a matar a todos los astrólogos, a todos los magos y a todos los príncipes que había él educado estos 3 años, incluido Daniel, Misael, Ananías y Azarías. Entonces a todos los iba a matar. Entonces cuando el capitán del ejército del rey iba llevando a todos, Daniel le pregunta, ¿por qué nos van a matar? Y ahí él le dice, lo que pasa es que el rey tuvo un sueño y nadie pudo ser capaz de interpretarlo. Entonces ahí Daniel le dice, yo puedo hacerlo, ¿ya? Entonces, el capitán dijo, bueno, paremos todo esto de la matanza y te voy a llevar delante del rey. Entonces Nabucodonosor, imagínense, había visto solamente una vez a Daniel y quizás en esa ocasión lo había visto, ¿cuánto? 5, 10 minutos, pero ya se había olvidado de él, porque él tenía tanta gente a su cargo, probablemente ya no se acordaba de él. Entonces aquí está la imagen. Y la gracia es que Daniel le dijo el sueño sin que él le declarase nada. Le dijo, lo que tú soñaste fue una gran estatua, una estatua gigante, cuya cabeza era de oro, ¿ya?, cuyos pechos y muslos eran de plata, cuyo abdomen
y muslos eran de bronce, cuyas piernas eran de hierro y cuyos pies era una fundición de hierro y barro. Entonces ya con eso el rey quedó pero sorprendidísimo, porque él sin abrir la boca de nada, Daniel le pudo decir el sueño. Entonces, wow, dijo, es increíble, el Dios tuyo debe ser el Dios más poderoso. Y ahora Daniel le dice, te voy a dar la interpretación del sueño. Y la interpretación del sueño es la siguiente. Le dijo, la cabeza que era de material de oro, eres tú, le dijo. Está representado por el imperio babilónico. Pero después de ti va a venir otro imperio que va a ser el imperio medo-persa, que está representado por los pechos y por los brazos de plata. Luego de lo cual va a venir el imperio griego, representado por el abdomen y los muslos de bronce. Luego, las piernas de hierro o de fierro van a ser el imperio romano, y estos pies de hierro mezclados con barro va a ser unos reinos que nosotros estamos viviendo en este tiempo, y les voy a decir más adelante en qué consisten. Luego, en el capítulo 7 de Daniel, Daniel sueña, o se describe el sueño de Daniel, de las 4 bestias que provienen del mar, que también tienen relación con el sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces, Dios le estaba declarando a Nabucodonosor por medio de un sueño lo que iba a pasar con la humanidad. Pero también Dios le reveló al propio Daniel, mediante otro sueño, lo mismo, ¿ya? ¿Y qué soñó Daniel en el capítulo 7? Lo vamos a ver más adelante. Soñó que habían 4 bestias que provenían del mar. La primera era un león con 2 alas. El segundo era un oso que tenía 3 costillas en su boca. El tercero era un tigre que tenía alas también en su cuerpo. Y el cuarto era una bestia, que le llama una bestia terrible, que tenía 10 cuernos, ¿ya? Y esos 10 cuernos sobresalía uno, que finalmente representa al anticristo. Entonces, estos 3 periodos nosotros ya los vivimos. Incluso el Imperio Romano también pasó. Y esto es una profecía viva. Nosotros estamos viviendo la profecía de Daniel y los tiempos están muy cercanos. Voy a hacer ese análisis al final. Entonces, ese era el sueño que tenía el rey Nabucodonosor. Y él representaba esta cabeza de oro, para que vean la magnitud de potencia que tenía ese emperador. Fue el más poderoso de todos los imperios, el imperio babilónico. No solo en extensión, sino que en astrología, en ciencia, en botánica, ¿ya? Fue el imperio más avanzado que existió. Pero ¿por qué? Uno se preguntará, ¿por qué se terminó ese imperio? Si era el mejor imperio de todos. Vamos a ver por qué. Porque su rey Nabucodonosor tuvo mucha soberbia delante de Dios y no le reconoció. Pese a todos los intentos que tuvo Dios de mostrarle de que él era el Dios todopoderoso, Nabucodonosor se ensoberbeció, como dice la Biblia, contra él. Por eso fue derrocado. Entonces, luego que que Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor, él lo puso pero como por gobernador. Quedó tan fascinado con Daniel, ¿ya?, que lo puso como gobernador. Esto lo vemos en capítulo 2, versículos 47 y 49. Lo voy a leer. Dice: el rey habló a Daniel y dijo: ciertamente que el Dios vuestro es Dios de dioses. Luego que le dio la interpretación. Y el Señor de los reyes. ¿Ya? Esto es importante porque está el emperador, el rey más grande de todos los tiempos, estaba reconociendo de que había un ser superior a él, que era el Dios de Daniel.
Dice, lo voy a repetir, el rey habló a Daniel y dijo, ciertamente que el Dios vuestro es el Dios de dioses y el Señor de los reyes y el descubridor de los misterios, pues pudiste revelar este arcano. Este arcano quiere decir este sueño. Entonces, como dice el versículo 48, el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos y grandes dones y púsolo por gobernador de toda la provincia de Babilonia. Es decir, toda la ciudad real puso por gobernador a Daniel y por príncipe de los gobernadores sobre todos los sabios de Babilonia. Es decir, el cargo que le dio a Daniel fue uno de los más altos. Entonces aquí vemos a Daniel ya como en un cargo pero muy superior, ¿ya? Pero Daniel no se olvidó de sus amigos. Daniel no se olvidó de sus hermanos. ¿Y qué dice el versículo 49? Y Daniel solicitó del rey, y él puso sobre los negocios de la provincia de Babilonia a Sadrac, a Mesac y a Abednego. Y a Daniel estaba a la puerta del rey, o a la corte real, ¿ya? Entonces él le dio también a sus amigos cargos importantes que se encargaran de las cosas administrativas. Veamos qué sucedió más adelante. Rápidamente, este discurso de Nabucodonosor, que reconocía a Dios de los dioses, que reconocía a Dios como el rey de los reyes, se esfumó. Porque él todavía no había tenido una conversión real, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dice el capítulo 3, del 1 al 18? Es que él mandó a construir una estatua gigante. Escuchen bien, porque Daniel le había descrito cuál era la revelación de este sueño, pero él se hizo todo lo contrario. Él mandó a hacer una estatua de oro gigante que representaba su grandiosidad, que lo representaba a él como un dios, ¿ya? Y resulta que dio un edicto de que todo el mundo debía adorar a la imagen, ¿ya? Entonces todo el pueblo ahí adoraba a la imagen. Sin embargo, ¿quiénes no se postraron ante la imagen? Daniel, Misael, Azarías y Ananías. Entonces, rápidamente los delataron y les dijeron, miren, aquí de hecho no aparece, solamente aparece Ananías, Misael y Azarías. Porque recordemos que Daniel tenía un cargo importante, seguramente estaba viendo otros asuntos del reino, ¿ya? Pero decidieron llamar a los amigos de Daniel. ¿Y cuál era la sentencia? Ser encendidos en el horno de fuego. Entonces la ira del rey Nabucodonosor, porque ellos no se postraron ante su imagen, fue tanta que dijo, enciendan el horno de fuego, y no en la misma temperatura de siempre, sino que 10 veces mayor. Entonces vamos a ver cómo Ananías, Misael y Azarías estaban en el horno. No se confundan, Daniel no estuvo en el horno de fuego, ya, para que algunos, si uno busca en la foto de internet, a veces salen los 4 jóvenes más el ángel. No es así, sino que los 3 amigos de Daniel estuvieron en el horno. Y fíjense, aquí hay una presencia que se ve como una presencia de un ángel. Los teólogos, y yo creo que este es el Señor Jesucristo, ¿ah? Acompañando a sus fieles jóvenes, ¿ya? Y las llamas no los tocaron. Las llamas no los tocaron. Y el rey Nabucodonosor no podía creer esto. Y él mismo describe que en el horno, él mismo decía, pero si nosotros metimos a 3, ¿por qué yo veo 4 siluetas? Y uno como si fuese un ángel, ¿ya? Esto lo vemos en Daniel del 3, del 19 al 30. Y fíjense que antes de que fueran ellos metidos en el horno, las personas que los llevaban murieron porque estaba tan caliente que incluso al acercarse al horno fallecieron de lo caliente. Entonces,
luego de esto, fíjense, ahí todavía se ve el rostro del cuarto personaje que creemos que es el Señor Jesucristo protegiendo a sus fieles. Y ellos salieron y no tenían el pelo quemado, no tenían sus ropas quemadas, no tenían olor a nada. Esto fue un verdadero milagro. ¿De qué? De una demostración de que Dios cuida a sus fieles, de que Dios siempre está con aquellos que le honran. Luego, Nabucodonosor tuvo otro sueño, porque pese a todas estas señales que le estaba dando Dios de que existía alguien superior a él no lo quería reconocer. Y en el capítulo 4 vemos que él soñó nuevamente y vio que había un gran árbol por sobre toda la tierra que se elevaba hasta el cielo. Y este árbol daba sombra a todos los animales y su fruta daba alimentación a todas las personas, ¿ya? Y de repente se cortaba el árbol, ¿ya? Se cortaba el árbol. Entonces él pidió la interpretación de este sueño. ¿A quién? A Daniel. Y Daniel le interpretó el sueño y le dijo: este árbol eres tú. Y esto representa tu imperio poderoso, soberano, que tiene tanta plusvalía, que tiene tanto poder que es capaz de alimentar a todo el mundo, pero va a ser cortado. Y Daniel le dijo: pero arrepiéntete, reconoce a Dios como el Todopoderoso. Y él no lo hizo. Él no lo hizo. De hecho, dice la Escritura que él luego fue a ver su imperio y dijo: yo estoy tan orgulloso de este imperio que yo solo he creado. ¿Ya? Entonces vino un castigo sobre Nabucodonosor, porque Dios le había dado muchas opciones. Dios le dio muchas instancias para poder creer en Dios y no lo hizo. ¿Y cuál fue el castigo? Esto lo vemos en Daniel 4, del 31 al 37, que prácticamente lo convirtió en una bestia salvaje. De hecho, el título de nuestra Biblia dice la locura de Nabucodonosor. Que él comenzó, ya no podía caminar en dos pies, sino que se arrastraba, tenía que caminar como un animal, se alimentaba del pasto que comían las bestias. Dice la Biblia que su piel le empezó a salir plumas como de ave, ¿ya? Para ambientarse al terreno. ¿Y cuánto tiempo duró esto? 7 periodos. No especifica la Biblia si fueron 7 días, si fueron 7 semanas, si fueron 7 años. Pero dice que fueron 7 periodos, ¿ya? Yo creo que fue el periodo suficiente para que él, de una vez por todas, pudiese reconocer a Dios como el Todopoderoso. ¿Y sucedió eso? Sí. Él tuvo que llegar a humillarse a lo sumo, siendo el emperador más grande de todo el mundo y de todos los tiempos. Y como vemos en Daniel 4, 37, vamos a leer qué pasó ahí. Dice: ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdad y sus caminos juicio, y humillar puede a los que andan con soberbia. Es decir, por fin él reconoció que él andaba soberbiamente, que él tenía un concepto de sí mismo muy alto y nunca reconoció a Dios en sus caminos. Pero fue necesario llevarlo a esto, para que recién pudiese reconocer a Dios. A veces nos pasa eso, hermanos. Aquellos que no hemos sido convertidos, que no han sido convertidos, tienen el corazón tan duro, ¿ya? Y pasan por dificultades tan terribles y aún así no quieren reconocer a Dios. Pero vemos aquí este contraste. El rey más poderoso de todos los tiempos, el rey Nabucodonosor, tuvo que llegar a esto para recién reconocer a Dios como su Dios. Bueno, luego de él ya no fue rey,
porque luego que se restauró su salud, no dice la Biblia, pero seguramente él ya siguió sirviendo a Dios, ¿ya? Y eso le impedía poder seguir con los asuntos del reino, del imperio. Por lo tanto, su hijo Belsasar tomó su trono. Y vamos a ver que el hijo de Nabucodonosor, Belsasar, fue muy imprudente. Fíjense que tomó los vasos del templo de Jerusalén que habían sido robados, los vasos de oro, pero lo hizo a propósito. Dijo, traigan los vasos de oro porque voy a hacer un festín y vamos a tomar vino en los vasos de estos hebreos judíos, en estos vasos que ellos llaman como los vasos de Dios. Entonces ahí vemos a este rey Belsasar haciendo la fiesta, bebiendo en los vasos de oro del templo, del tabernáculo, ¿ya? Eso era tremendo. Y Dios se enojó tanto que la misma mano de Dios comenzó a escribir un texto en el muro, ¿ya? Imagínense, es como si en este momento, en el muro de aquí, de la nada empezara a aparecer algo escrito. ¿Y qué es lo que decía en el versículo 25 del capítulo 5? La escritura que esculpió es Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. ¿Ya? Y ahí está. Mené, Mené, Tekel, Ufarsin. Y nadie sabía lo que significaba esto. Nadie. Entonces, ahí le dijeron, hay uno de los judíos que es capaz de interpretar los sueños. Y ahí ya Daniel ya no era un jovencito, sino que ya estaba viejo, ¿ya? Y llegó donde este rey y él le interpretó el sueño. ¿Y qué significaba este sueño? Que por esta imprudencia terrible que había cometido con los vasos de la casa de Dios, su reino iba a terminar. Iban a ser invadidos y gobernados por otro imperio. Pero lo que llama la atención es que esto fue así, de inmediato. La noche misma de que sucedió esto, el rey Belsasar murió. No se sabe en qué circunstancia, pero el rey murió y vino el imperio medo persa e invadió todo Babilonia y se hizo y destruyó ese imperio que era la cabeza de oro. Faltan. Démosle 10 minutos más. Entonces comenzó a reinar el rey Darío, que era el rey de Persia, ¿ya? Y vamos a ver esta historia ya casi finalizando de cómo el rey Darío tuvo una buena relación con Daniel. Esto lo vemos en el capítulo 6. Esto fue lo que nosotros leímos en la historia bíblica devocional, de que el rey Darío quiso organizar este nuevo imperio, este nuevo territorio, mediante gobernadores, mediante 3 presidentes en todo el imperio, pero el mayor de todos era Daniel, ¿ya? Y los otros gobernadores y presidentes se pusieron celosos porque Daniel, siendo un judío, siendo un hebreo, estaba por sobre ellos. Entonces intentaron buscarle alguna mancha, alguna tacha a Daniel y no le encontraron. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Un decreto. Y ese decreto decía que en el plazo de un mes, aquellos que oraban o pedían cualquier cosa a otro dios que no fuera del dios de Darío, tenía que ser enviado ¿a dónde? Al foso de los leones, ¿ya? ¿Y cómo estaba Daniel ya en esa época? Ya tenía aproximadamente 75 años, ¿ya? Había sido fiel tanto tiempo. Y en cada uno de los reinos que había participado, los reyes le habían hallado gracia en él y lo habían puesto en cargos muy buenos. De hecho, esto afectó mucho a Darío. A diferencia de Nabucodonosor, que estaba enojado con los amigos de Daniel, a Darío le entristeció mucho que Daniel tenía que ser arrojado al foso de los leones porque era su emperador, su presidente máximo. Entonces Daniel vino y le dijo, no te preocupes, Darío, Dios me va a cuidar.
¿ya? Y resulta que cuando echaron al foso de los leones, también apareció el ángel, también apareció el Señor Jesucristo y protegió y cerró la boca de todos los leones y no pasó absolutamente nada. Pero cuando esto pasó, Darío, ya echaron a Daniel ahí en el foso y Darío se fue triste, triste. Dice que no pudo casi dormir en la noche de lo triste que estaba y el otro día cuando amaneció fue corriendo a ver si estaba su amigo Daniel en el foso y le dijo, Daniel, Daniel, ¿estás ahí? Y Daniel le responde, aquí estoy. Hoy fue una alegría para el rey Darío. Ya, saquen a Daniel, les dijo. Y ahí Daniel le dijo, Dios me cuidó, Dios me protegió. Entonces el rey Darío también se convirtió con este evento, porque el corazón no era tan terco como el de Nabucodonosor, sino que el rey Darío comprendió al tiro de inmediato de que existía un Dios todopoderoso y mandó a matar a todos los que habían hecho el decreto y a sus familias y a sus hijos, y apenas los echaron en el foso de los leones fueron devorados, descuartizados. ¿Ya? El libro de Daniel tiene 12 capítulos. ¿Ya? El día de hoy yo solo alcancé a ver 7 porque es muy difícil condensar toda la historia. Pero quiero mostrarles que en el capítulo 7 se retrocede un poco, ¿ya? Porque estaba el rey Belsasar, recordemos que era el hijo de Nabucodonosor, y fue en ese periodo cuando Daniel tuvo el sueño de las bestias. Entonces, ahí está Daniel soñando y vio un león con alas, un oso con 3 costillas en su boca, un tigre que tenía 3 cabezas, eso no se los mencioné, esas 3 cabezas con alas también, y una bestia terrible, que era como una mezcla de los 3 bichos anteriores, de los 3 animales anteriores, que tenía 10 cachos y de los 10 cachos sobresalía uno. Entonces, para finalizar, quiero mostrarles esta lámina que me pareció interesante, que habla de las 4 grandes bestias y la analogía que tienen con el sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces, Nabucodonosor soñó con la estatua, Daniel soñó con las bestias, ¿ya? Pero la interpretación de ambos sueños es el mismo, que habla de periodos de la humanidad. Entonces, la cabeza de oro y el león con alas representaba el imperio babilónico, ¿ya? El torso y los brazos de plata estaba representado por el oso, ¿ya? ¿Por qué por el oso y con estas 3 costillas? Porque el imperio medo-persa fue muy voraz, ya muy agresivo en las guerras, mataba mucho, ya, pero era inferior al imperio babilónico. Todos estos imperios cada vez fueron inferiores, bajando en qué, en fortaleza, en sabiduría, en todo comenzaron a ser inferiores. Entonces, cabeza de oro, león, Babilonia. Pecho de plata, brazos de plata, oso, el imperio Medo-Persia. ¿Ya? Que ahí estaba el rey Darío. Luego el abdomen, ¿cierto? Y los muslos de bronce representaban al imperio griego. 3 cabezas, probablemente porque estos gallos se dedicaron mucho a la ciencia, ¿ya? A la filosofía. Entonces, el imperio griego. Luego, estas patas de fierro, ya porque era un imperio muy duro, era el imperio romano, representado por esta bestia que tenía 10 cachos. Pero los 10 cachos representan lo que aún no hemos vivido, que es que la humanidad se va a dividir en 10 reinos, ¿ya? Algunos dicen que parte de esos reinos ya se pueden ver, como la Unión Europea, o estos grandes países como Rusia, puede ser uno, Estados Unidos otro, América del Sur otro. En el fondo, 10 regiones del mundo ya se van a establecer como esos 10 cuernos que vio Daniel.
Y cuando se establezcan estas 10 regiones, ya va a salir como un emperador o un rey, pero va a ser el anticristo, ¿ya? Se cree que este periodo en el cual estamos viviendo, nosotros también somos parte de ese imperio romano, pero en su segunda etapa, en la etapa más religiosa, porque el imperio romano tuvo su territorio, ¿cierto? Tuvo su poderío, pero su segunda parte del imperio romano lo estamos viendo ahora, que es el catolicismo romano, que está en todo el mundo y que es la religión que predomina en todas partes. Ya eso está representado con eso. Pero yo diría que estamos en este periodo, en que vemos parte de Fierro, que es el imperio romano, y parte de esos dedos, que son 10 dedos, ¿cierto?, de barro, que se entremezclan con el fierro, con el hierro. Y que eso todavía no se ve, pero muy pronto se va a ver, ¿ya? La globalización del mundo yo creo que va a llegar a que la Tierra finalmente se va a dividir en 10 regiones. ¿Y por qué digo esto? Porque estamos viendo que hay mucha pobreza, hay inflación, hay guerras, ¿cierto? Hay necesidad tanto en el mundo. Está la Organización de Naciones Unidas, ¿ya? Y esa Organización de Naciones Unidas tiene como 40 integrantes. Probablemente de esos 40 integrantes, la ONU vaya a decir ya, vamos a hacer 10 regiones en el mundo y todos vamos a hacer, ustedes van a cultivar esto, nosotros vamos a hacer ingeniería, este otro tal, y todos nos vamos a compartir las cosas. Una excelente idea. Va a parecer una excelente idea. Y después va a surgir lo que es el cuerno pequeño, que es el anticristo. ¿Vamos a vivir nosotros esa época? No. No la vamos a vivir. Porque no, la iglesia va a ser arrebatada antes que el anticristo comience a gobernar. Pero eso quería contarles respecto de la clase. Hermano Alejandro, ¿puede llamar a los niños? Del día de hoy. Los capítulos del 8 al 12 hablan más de las profecías con respecto al pueblo de Israel en sí. Pero las profecías del capítulo 2 y del capítulo 7, tanto la estatua como las bestias, hablan de las profecías con respecto a los períodos de la humanidad en general. Y los capítulos del 8 al 12 hablan de las profecías que van a suceder con el pueblo de Israel, entre las cuales destaca la liberación del cautiverio, por ejemplo, el regreso a Jerusalén, ya entre otras cosas. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿A qué se refiere la liberación del pueblo de Israel? En este momento se supone que no hay cautividad de los judíos, ya no hay, no es La restauración del pueblo de Israel es cuando ellos reconocen a Cristo ya. como el Mesías. Eso no ha sucedido aún, pero sí va a suceder. No, de hecho, todavía están esperando un Mesías. Sí, pero Dios en su misericordia va a hacer que su corazón se ablande y lo reconozcan. Porque Él ama a su pueblo y aún Él lo va a hacer así. Ya, entonces, La negación que ellos tienen. sí. Ya. Entonces ahora se saben la historia de Daniel. ¿Pudieron repasar el versículo? ¿No? Ya. Entonces vamos a hacer algunas preguntas para que alguien se pueda ganar este libro de Daniel. ¿Y qué ven en la portada de este libro? Daniel con los leones. Ya, muy bien. Entonces,
Vamos a partir con Cristina. ¿Cuántos amigos tenía Daniel? Mire, ahí está Daniel. ¿Y cuántos amigos tenía? 3. Ya, muy bien. Bien, Cristina. Entonces nosotros conocimos acerca de Daniel, pero tenía sus amigos, ¿cierto? Que eran 3. ¿Y cómo se llamaban sus amigos? Nuestra historia fue de Daniel y el foso de los leones. Ah, ya. El Entonces, capítulo 6. entonces los adultos me van a responder esta pregunta. ¿Cómo se llamaban los amigos de Daniel? ¿El nombre original o El que usted quiera. Sadrach y Abednego. Ya. Entonces estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Y a Daniel le pusieron Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego. Ya, raros los nombres. Entonces vamos a ir a las preguntas relacionadas con el foso de los leones. Nosotros aprendimos harto el día de hoy. Vimos el sueño que tuvo Nabucodonosor. Vimos que les mandó a adorar, ¿cierto?, a la estatua que representaba a él como Dios. Y los amigos, ¿cómo se llamaban los amigos? Los dijimos recién. Misael, Ananías y Azarías, por no postrarse ante la estatua, fueron llevados a un horno de fuego. ¿Y se quemaron? No. No, ¿por qué? Porque había un ángel que los protegió de quemarse en un horno de fuego. ¿Puedo seguir, Agustín? ¿Sí? Ya, para que todos se concentren. Ya, pues. Entonces, no se quemaron. ¿Y cómo se llamaba el rey? ¿Eso sí lo saben? Sí. ¿Cómo se llamaba el rey? Darío. Ya, se llamaba el rey Darío, el rey del foso de los leones, ¿cierto? Y para los adultos, el primer rey, el rey Nabucodonosor. Ya, entonces ahí vemos una carita que protegió a los amigos de Daniel de no ser consumidos por el fuego en el horno. Después Nabucodonosor tuvo otro sueño, fue castigado y redimido. Después vino el rey Belsasar y su imprudencia con los vasos de la casa de Dios. Y aquí vemos el reino persa. Y vemos al rey Darío y a Daniel. ¿Por qué condenaron a Daniel a ir al foso de los leones, Benjamín? Porque estaba orando, lo pillaron orando ¿Ya? ¿A quién? a Daniel, a Dios. ¿A Dios? ¿Ya? ¿Y por qué no podía? Porque habían hecho una ley que no podían orar a otra persona que no fuera el rey por 30 días. Excelente, súper bien, exactamente. Fíjense que el rey Darío, aquí a Daniel no era muy joven, ya tenía cerca de 80 años, pero aún así él fue fiel desde los 15 años hasta los 80 años, oraba todos los días. Y miren, lo iban a tirar aquí, ¿a dónde, Alex? Ya, Alex, cuéntame, entonces, arrojaron a Daniel al foso de los leones y ¿qué pasó? Después lo sacaron porque un ángel cayó la boca a los leones. Muy bien, pues eso fue lo que pasó. Excelente. ¿Agustín? Y el rey sacó al Daniel. ¿Ya? El rey sacó a Daniel. Ya. Porque le dijo cómo estaba y Daniel le respondió. Ujú. Después lo sacaron y los 3 que le tenían celos y a ellos 3 los metieron al pozo. Y no solo a ellos, sino que a sus familias y a sus hijos. ¿Y qué pasó, Monse, con ellos? Se murieron ¿Cómo? comiéndose los leones. Ellos se comieron a los leones. Los leones se lo comieron a ellos. Apenas los echaron, se los devoraron así.
Entonces, Cristinita sabe cuántas veces oraba Daniel. ¿cuántas veces oraba Daniel en el día? 3. Muy bien. Luego vimos nosotros los adultos otros sueños que tuvo, el sueño que tuvo Daniel. Ya, pero eso da para un estudio completo a veces. Me gustaría dar ese estudio del libro de Daniel. Pero muy bien por los niños. Ahora no sé a quién regalarle el libro. Porque todos respondieron, ¿o no? Ya, entonces yo quiero darle a Cristina el libro de Daniel. Venga a buscarlo. Fue la que mejor se portó. Ah, ya, sí. Ojo, la tía dijo que Cristina fue la mejor que se portó. Al principio, Ya. después ya se encaminaron. Pero como todos se portaron muy bien, Benjamín, le voy a dar, pase a buscar una historia. Que esta historia también se la tiene que contar a su hermanita, ¿ya? José el soñador. Agustín. El profeta Elías, que fue rescatado con carros de fuego. La próxima semana me cuentan la historia, ¿ya? Alex, le vamos a dar la historia del rey David. Entonces, Alex, la próxima semana tiene que contarme la historia aquí adelante, ¿ya? Si no, le vamos a quitar el libro, no. Y a Monse le vamos a dar la historia de Ruth y de Noemí, ¿ya? Tía, ¿se puede cambiar? ¿Por qué? La Cristina me lo cambió. Ah, ya. Ahí véanlo ustedes, pero no acá. Véanlo ustedes, pero no. Cada uno tiene que contarme la historia la próxima semana del libro que hayan aprendido. Bien, vamos a continuar entonces con la escuela dominical. Y quiero que repitamos el versículo para poner en práctica lo que aprendimos. Pongámonos de pie. Todos juntos. Dice así: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es potencia de Dios para salud a todo aquel que cree. Romanos 1:16. Tomen asiento. Entonces, ¿Daniel se avergonzó de Dios? No, en ningún momento. ¿Y nosotros debemos avergonzarnos de Dios? Ya, espero que esa respuesta la graben en sus mentes, porque cuando ustedes después estén en el colegio, en la enseñanza media, van a venir personas que les van a decir que Dios no existe, se van a burlar de Dios, pero ustedes tienen que tener mucha confianza en Dios y nunca avergonzarse de Él, ¿ya? Ya, entonces vamos a recibir la ofrenda y voy a pedir a la hermana Maleli que reciba la ofrenda. Mire, los niños tienen que acostumbrarse, aunque no traigan mucho dinero, puede ser una monedita hasta de 10 pesos, pueden traer para darle a Dios, ¿ya? Pueden ser 10, 50 pesos, lo importante es que siempre tengan la intención de poder ofrendar a Dios. Entonces nos ponemos de pie y cantamos. Yo doy mi ofrenda, pues amo a Jesús. Yo doy mi ofrenda, pues le amo a Él. Traemos nuestra ofrenda, la damos con amor. Para extender tu obra, acéptala, Señor. Oremos. Señor, te damos gracias por el día de hoy. Te damos gracias por las ofrendas que recolectamos el día de hoy. Ayúdanos para que el próximo domingo podamos dar de corazón cada vez más para que podamos extender tu obra. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.
Los avisos. Tenemos el estudio bíblico el miércoles. Dirige la hermana Cecilia. Miren, nosotros damos los avisos aquí y esto tiene que ser transmitido quizás a los hermanos que no vienen. Igual nosotros mandamos este cuadrito al WhatsApp, pero todos tienen que saber los avisos porque algunos hermanos tienen sus responsabilidades. Entonces el 7 de febrero, miércoles, estudio bíblico, la hermana Cecilia dirige y el pastor Jorge da el estudio. El día sábado, la hermana Patricia dirige el culto de oración a las 7 de la mañana. La escuela dominical del 11, el próximo domingo, dirige la hermana Maleli y la clase de adultos la da el hermano Vladimir Núñez. ¿Ya? Es la última lección del Antiguo Testamento y es de Jonás. Así que una historia muy linda. ¿Ya? Y el 11, el próximo domingo, dirige el hermano Alejandro Cabrera y va a predicar el hermano Vladimir. ¿Ya? Hoy predico yo y dirige también el hermano Alejandro. Esos son los avisos. Entonces vamos a cantar este corito. Nos ponemos de pie. Y dice así. Solo no estoy, Jesús está a mi lado, amigo fiel que no me dejará. Solo no estoy en tempestad o en calma, mi buen Jesús su protección me da. Aunque la tempestad me azote y el mundo me desprecie, no temeré llevar la cruz, pues me guía con su amor. Así camino con pleno gozo, solo no estoy, Jesús conmigo está. Ya, se descargó el computador, pero vamos a cantar el corito de finalización. La escuela terminada, voy a pedir a la hermana Maleli que después ore para el término. La escuela ha terminado, a casa vamos ya. Adiós, adiós, cada uno fiel será. Adiós, adiós, portaos siempre bien. Amén. Dios Padre Celestial, te damos gracias por la escuela dominical del día de hoy. Protégenos en todos nuestros planes. Ayuda para que las otras hermanas puedan venir y tener comunión con nosotros. Ayúdanos en todo en el almuerzo que vamos a compartir. Bendícenos nuestras vidas. Ayuda para que podamos aprender el mensaje que nos diste el día de hoy y que lo guardemos en nuestro corazón. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén.